Muy bien, Shulamit. Pues adelante, bienvenidos a todos. Bienvenidos. Tú me dices, Alberto. Sí, hoy hablaremos sobre los gitanos en México con la doctora Shulamit Goldsmith. Muchas gracias, Shulamit. Bienvenida. Gracias, Alberto. Gracias a todos por estar aquí, a la Keile. Esperemos que todos sanos y todos listos para empezar una vida ya más adecuada a lo llevado a cabo hasta hoy. Pero bueno, por lo pronto estamos aquí con estos temas que se consideran importantes para la vida que estamos llevando hoy. Hoy voy a hablar de los gitanos y podríamos preguntarnos por qué los gitanos. Antes que otra cosa, feliz año, Shana Tova para todos y Hatimá Tova para todos, que tengamos una buena firma para continuar el año próximo sanos, muy activos y contentos. Empiezo con este tema y explico por qué el interés de este tema. Nuestro país, México, es un país multicultural. Es realmente un mosaico de culturas en las que hemos podido entrar muchos grupos étnicos, culturales, no voy a decir la palabra racial, ya no existe y no es útil para este caso tampoco, pero sabemos que en México ha dado albergue y ha podido integrar más o menos, en mayor o menor grado, a muchos grupos culturales. Este es el caso de los gitanos, que aunque no se ven y cada día se ven menos, están entre la sociedad de este mosaico cultural. ¿Quiénes son los gitanos? ¿De dónde vienen? ¿Cuáles son sus características? Eso es lo que yo voy a tratar de explicarles hoy. Quiero comentar que es un tema un poco desordenado, digamos, aunque yo he tratado de ordenarlo, pero va a permitir que algunos cabos que queden sueltos se integren a través de las preguntas de todos ustedes. Pues bien, ¿cuál es el origen? ¿Quiénes son? ¿De dónde vienen? Eso es lo que vamos a hablar hoy. Los gitanos son un pueblo nómada. Aquí utilizamos la palabra pueblo y quiero decirles que hay muchas similitudes, también muchísimas diferencias, pero hay similitudes con el pueblo judío y ustedes irán pescando en qué momento nosotros y ellos tenemos puntos semejantes. Repito, como muchos puntos muy, muy distintos. El origen de los pueblos gitanos sigue en un misterio. Todo esto, su difícil ubicación en la historia y en los inicios de ellos como pueblo, agregan a este misterio a ese exotismo que rodea a los gitanos. Los gitanos, con investigaciones bastante recientes, ubican su aparición en la historia en el noreste de la India. Y después, como son un pueblo nómada, vamos a ver cuál es su trayectoria a través de la geografía mundial. Quiero decirles que muchas leyendas rodean al inicio del pueblo gitano. El pueblo gitano se considera a sí mismo como el pueblo de Dios y que Dios los ha premiado o los ha castigado según leyendas que ellos mismos tienen y que hasta el día de hoy siguen repitiendo. Por ejemplo, el pueblo gitano
va a ser nómada, va a ser errante a través de toda su existencia, porque un herrero gitano forjó los clavos con los cuales se crucificaron a Cristo. Esto, a pesar de ser el pueblo de Dios, los va a castigar con el que estén constantemente errantes. Pero por otro lado, los premia, porque también una gitana va a robar algunos de estos clavos para que el sufrimiento de Jesucristo no sea tan agudo, y por lo tanto va a ser un pueblo que no va a tener sobre sí la terrible carga de todos los demás, que es trabajar y ganar el pan con el sudor de la frente como castigo por el pecado original que cargamos todos. No, ellos van a ser un pueblo errante, sí, pero alegre, sin tener que dedicarse a un trabajo muy arduo y ganar su pan de una manera mucho más lúdica, mucho más alegre. Hay otra leyenda también que dice que en su trayecto a Egipto para el nacimiento de Jesucristo, los gitanos le niegan albergue a la Virgen y pues es un castigo también. Como vemos, muy ligado a la religión cristiana, como son los gitanos. Ya hablaré específicamente de la diversificación de su religión. Entonces, aquí vemos que del noreste de la India van a migrar. Aquí también aprovecho para decir que las migraciones, más que un castigo divino, como dice la leyenda de los gitanos, se ha debido a su situación de minoría, y eso nosotros lo conocemos. La minoría hace que sean distintos, que sean hostigados, que sean perseguidos, y así ha sucedido con el pueblo gitano, y constantemente se ven en la necesidad de moverse. No pueden, no han tenido la oportunidad ni el deseo de ser un pueblo sedentario. Entonces, tenemos a este pueblo que aparece en la historia europea, como es la que conocemos nosotros, la historia eurocéntrica, alrededor del siglo X, XII y más centralmente en el XV, en donde en Europa Central, Europa del Este, los países como Rumania, como Hungría, Turquía. Esto no quiere decir que no migraron también al Medio Oriente y a lugares como Armenia, en fin, que se van haciendo diferentes asentamientos de gitanos en diversas partes del mundo, Europa inicialmente. Ya hablaremos de los gitanos en México al final de mi exposición. Entonces, estos gitanos van a llegar y a asentarse en diversos países con sus características propias que voy a mencionar. Otra cosa que tengo que mencionar que es muy importante, que el pueblo gitano, como el pueblo judío, insisto, hay muchas diferencias para que no se me vayan a echar encima que no nos parecemos a los gitanos. Estoy mencionando algunos puntos que tenemos en común como pueblos minoritarios. El pueblo gitano es uno, con diversas variaciones. O sea, que como hemos sido la comunidad, digamos, la comunidad judío-mexicana, que somos una misma comunidad con diversos sectores, pues mundialmente los gitanos son un pueblo con diversos sectores, los rom, los romaníes, los ludar, los cíngaros, por ejemplo. Aquí llevo a un punto que, como les digo, a veces dejo algún cabo suelto y después o lo pesco o ustedes me lo pescan.
¿De dónde viene el nombre gitanos? Viene de su primera estancia en Egipto, que se les decía egiptanos, y del egiptano se volvió gitano, y como eso continúan hasta hoy conocidos. Entonces, pero los tenemos ya en Europa, en partes de Rumania, de Hungría, se les conocía en México como las húngaras, ¿sí? Como gente vagabunda, en ocasiones como gente ladrona, nada más lejos de la realidad, porque sus cánones de vida son estrictos, y también comentaré sobre esto. Solo ahorita quiero mostrar de qué lugares provienen y de dónde se van a establecer. La migración de los pueblos gitanos, del pueblo gitano de la Europa Central hacia América, va a datar más o menos como la libanesa a México en a fines del siglo XIX, más fuerte como la comunidad judía en los años 20 del siglo XX, y mucho más fuerte durante los años 30 con los inicios del nazismo, porque debemos recordar que los gitanos fueron también una meta de exterminio del nazismo. Entonces son épocas en las que se da una fuerte migración a América. ¿Cómo es la organización social de los gitanos? Los gitanos tienen una organización altamente clánica, o sea, están constituidos como clanes, que si bien por su propio carácter migratorio se ven en la necesidad de adoptar costumbres del país al que llegan, conservan su estructura social a través de un patriarca. Un patriarca, un hombre respetable, sabio, casado, mayor, que va a fungir, que va a actuar como el patriarca no solo de su familia nuclear, que son padre, madre, hijitos, sino de una familia extensa. O sea, es el padre de muchas familias, y sobre él cae la responsabilidad. Esto es altamente estructura clánica. Ellos generalmente van a establecerse en lo que llaman los tseris, o sea, carpas en donde van a vivir durante todas sus estancias en Europa. Ya al llegar a América va a cambiar un poco, en la actualidad obviamente ha cambiado, y esto los va a hacer que tengan que migrar aún más por las condiciones climáticas. Imagínense una carpa en el invierno de Hungría o de Bulgaria o de Rumania, ¿sí? También Armenia, van a ir mucho hacia Armenia. En la actualidad, los grupos gitanos muy apegados a sus tradiciones siguen viviendo en tseris. En momentos son de madera, después han sido de asbesto, pero tienen que utilizar un techo específico. En fin, que de cualquier manera siguen mostrando sus rasgos ancestrales. En donde son muy fuertes es la minoría mayor, es en España, donde se les llama calé, el idioma, y caló a los españoles, y de donde va a venir el flamenco, pero eso ya lo hablaré en su momento. Esta organización social va a ser también muy basada en el parentesco, o sea, las familias que se reúnen en torno a un mismo patriarca están ligadas por líneas
de parentesco y también por líneas de procedencia geográfica. Eso también nosotros lo podemos entender. Ahora, ¿a qué se dedicaron ancestralmente los gitanos? Ancestralmente, si bien, como les digo, la sociedad mayoritaria los consideraba vagabundos, ladronzuelos, gente peligrosa. Yo recuerdo de niña me decían, si no te portas bien te van a robar las húngaras. Y si veíamos a las húngaras, las señoras vestidas como les diré ahora, pues corríamos a la casa porque les teníamos miedo. Pero en realidad son gente que tiene cánones de honradez muy firmes y que se dedicaron mucho a trabajar el cobre, a hacer cazuelas, jarros de cobre. Eso hasta la fecha. Eso hizo que, por ejemplo, en Michoacán, donde está Santa Clara del Cobre, no fueran bien recibidos y tuvieron que emigrar de esa zona, pero después vamos a tener que se dedicaban mucho a la crianza y al comercio de caballos, sobre todo de caballos finos, que eso ya cambió ahora y curiosamente se cambiaron a cuidadores y comerciantes de otro medio de transporte que son los coches, los vehículos en general y a la reparación de maquinaria pesada. Parece que tienen una especial habilidad para eso y en muchos lugares de fabricantes de maquinaria pesada buscan a un elemento del gremio de los gitanos para que trabaje en eso. Ahora, esto no quita que también se han dedicado mucho a la quiromancia. ¿Qué es la quiromancia? Un poco que dijéramos, no es brujería, la quiromancia es como la magia, la lectura de las manos, la lectura del café. Todo esto que los sigue conduciendo por un camino de fascinación, de misterio, de exotismo, unido a el aspecto físico de los gitanos, que de los que hablaré también. No hay que olvidar que todavía aquellos que vivimos, que podíamos ver a los gitanos por las calles en los años 50, 60, quizá todavía, llegamos a ver al gitano que hacía bailar a un oso con la pandereta. Esta es una actividad que fue muy usada, muy requerida en Europa y que después la trasladan hacia México. Posteriormente, en México, cuando el mundo se vuelve más urbano, ellos van a traer el cine itinerante. Como ellos mismos, como pueblo itinerante, van a llevar el cine en un camión, en un principio en un burro, con todos los elementos, los equipamientos para el cine. Van a tener el cine como espectáculo para los pueblos. Esto se va a acabar, obviamente, con el surgimiento del cine fijo, con el surgimiento de la televisión, etcétera, etcétera. Y de cualquier manera, ellos han tratado de incursionar en la industria del cine. ¿Qué más puedo decirles? Vamos a hablar de la lengua. La lengua de los gitanos es, igual que su propia etnia, una mezcla de lengua indoeuropea, o sea, relacionado, por ejemplo, con algunos de las lenguas de la India. El sánscrito
y que también van a tomar elementos poco a poco de los lugares en donde han vivido. La religión de los gitanos. La religión de los gitanos, como los centramos ya en Europa, cuando se les puede hacer una investigación un poco más determinada, más seria, los gitanos han tenido varias diferentes vertientes de la religión cristiana. Hoy muchos son católicos. Los gitanos en México son cristianos pentecostales, el 80% de ellos, pero todos relacionados con la religión cristiana y a su vez muy relacionado con el Antiguo Testamento. O sea, olvidé decirles que entre estas leyendas que circundan al mundo gitano está el que es una de las 12 tribus, una de las tribus perdidas de Israel. Sus nombres, muchas de sus costumbres en el nacimiento, en el tratamiento de la mujer, etcétera, etcétera. Les decía yo que las mujeres, aunque se sigue una estructura, sigo con la organización social, que es muy patriarcal, las mujeres tienen, si bien que dedicarse al hogar, a la crianza de los hijos, y el hombre a proveer a las mujeres y a mandar, como es la estructura generalizada en la tradición judeocristiana, las mujeres también las mujeres son fuertes, las mujeres son determinadas, salen a ganar la vida también, en general son guapas, sobre todo de jóvenes, ya después como todas, ya en la edad adulta ya se pierde mucho la belleza, pero son mujeres atractivas, son mujeres bellas. Bueno, ahora, les decía yo que tienen una estructura tradicional muy firme y tienen sus momentos fundamentales, digamos, en su vida. Quiero hacer aquí un paréntesis porque sí estoy recibiendo, bueno, brevemente, porque no puedo poner mucha atención, algunos comentarios. Quiero adelantar que, como dije en un principio, hay muchas derivaciones, los romaníes, los roms, los cíngaros, los ludar, en fin, una serie de subdivisiones que muchas tienen sus propias características. Yo estoy hablando de la característica primordial, la que lleva desde siglos, desde ancestralmente, el pueblo gitano. ¿Cuáles son estos momentos fundamentales en la vida del gitano? Ante todo, quiero decir, hay un enorme respeto por los mayores. Hay un respeto, obviamente, por el patriarca de parte de los demás cabezas de familia, de los demás pater familia, y esto se traslada a toda la familia. O sea, que esto de Cabé de Tabija Betimeja, que es uno de los principales mandamientos del pueblo judío, es también una de las principales características de los gitanos. Ahora, su vida se rige por ciertos cánones, como les digo, basados en momentos de la vida cotidiana. ¿Cuáles son? La gestación. Hablaré de la boda y la pedida de boda, pero muy determinante la gestación, la boda, el nacimiento y la muerte. ¿Cómo es esto? La mujer es solicitada en matrimonio por unos padrinos.
Los padrinos adjudicados por la familia del hombre, del varón, van a ir a la familia de la mujer, de la joven. Generalmente se casan jóvenes. Una familia muy investigada aquí en México, la familia Quick, considera que su padre, el patriarca de este grupo, se casó ya muy grande porque tenía 29 años, o sea que propician las bodas desde muy jóvenes. Les decía que van directamente a la casa de la novia, hacen una petición, hacen ofrecimientos de regalos, o sea, el bate por parte del novio, la dote por parte de la joven, y si la familia de la joven se pone de acuerdo con los padrinos que fueron a hacer la petición de mano, se hace una celebración y posteriormente se hace la boda. No creamos lo que nos ponen en la televisión con eso de una boda gitana, eso es hollywoodense y eso es bastante distinta a la realidad. Esto es una ceremonia muy formal, muy seria, eso sí, muy alegre, muchos brindis, mucha comida, mucha alegría, mucha música, sobre todo, que es otro aspecto que tenemos que hablar. Y entonces la joven es llevada por los padrinos y ya ahora sí, los padres de ella, a la carpa del novio. Y ahora ella y toda su descendencia pertenecen al linaje del novio. Eso también nos suena conocidos a nosotros entre algunos grupos de nuestra comunidad. Después, el embarazo de esta joven mujer. Eso es muy cuidado. Olvido decir que la virginidad es un valor sumamente cuidado y sumamente preciado en las mujeres gitanas. Se va a hacer una prueba, se hace un pañuelo rojo, hay toda una estructura en torno al pañuelo rojo para verificar que la joven que está siendo pedida en matrimonio es una mujer y que va a llegar a la boda es virgen. Y ya después, cuando la mujer embaraza, esta mujer es muy cuidada por la familia de ella, por la familia de él, aunque repito, la familia de él es quien se va a hacer responsable porque ella ya es un miembro de su linaje. Las mujeres son impuras de la cintura para abajo, desde siempre, y más aún en el momento en que están embarazadas. Se llama marimé, o sea, taref, o sea, treif, impura, ¿sí? Y de cualquier manera hay que cuidar el embarazo de esta mujer. Por ahí del séptimo mes en adelante, ella es separada del resto de la familia, pero aquí no es por cuidado, es por esta impureza de su cuerpo, y entonces es trasladada hacia otro lado hasta después de que nazca el bebé y después de que se cumpla la cuarentena. Cuando se cumple la cuarentena y esta mujer se purifica, se baña, se arregla nuevamente, se queman, se tiran sus ropas que ha usado hasta hoy, sus trastos, etcétera, y las ropas de la cama se tiran por impuras y ya ella purificada puede presentarse y presentar a su bebé a su comunidad, a su grupo. Y entonces empieza toda otra tipo de estructura social en la que son muy importantes los padrinos,
como es en la tradición cristiana, cuando se lleva a cabo como debe ser. Y estos padrinos van a hacerse de alguna manera cargo en segundo nivel de esta criatura que acaba de nacer. Aquí con este bebé recién nacido se van a poner en juego muchas costumbres que podemos considerarlas como tradiciones, pero supersticiones, como son el lacito rojo en la muñeca, también a la madre, como una moneda que los padrinos, una moneda idealmente de oro que el niño deberá conservar toda su vida para asegurarse una vida próspera. Y todo esto se va a hacer constantemente con celebraciones. La celebración va a requerir de agua, de vino, de sal y de música y de acompañamiento de todo, voy a seguir llamándole, de todo el clan. En este momento de celebración quiero hablar del ropaje de las mujeres gitanas. Lo sabemos cómo es, son enaguas coloridas, enaguas bordadas, en ocasiones 2, 3 enaguas, blusas con muchos fruncidos que dejan en las mujeres jóvenes, idealmente dejan ver los hombros, muchas joyerías. Hay las esposas de los patriarcas en ocasiones se ponen brillantes en los dientes, hasta los dientes, ¿sí? Y su famosa tocado con monedas alrededor. Esto ya es muy tradicional, esto es muy dedicado hoy a los momentos festivos, aunque esto ya no se ve porque si bien los gitanos de hoy, mexicanos, que son los que yo tengo una investigación, no mía, pero de colegas, ellos, a pesar de que ya están muy integrados a la sociedad mexicana, no pierden sus tradiciones ancestrales. ¿Qué más puedo decirles sobre los gitanos? Una cosa importante. Todas las tradiciones de los gitanos son de boca a boca. Es una tradición oral. El pueblo gitano es ágrafo, o sea, no tiene una historia escrita. Entonces, por eso muchas de estas tradiciones y condiciones del pueblo gitano no son conocidas al exterior. Aquí les comento que toda esta investigación que se llevó a cabo aquí en México por el doctor Lorenzo Armendáriz, que es la investigación de los gitanos en México, y que ustedes podrían consultar en el muy interesante libro del doctor Carlos Martínez Assad sobre las migraciones a México, está basada en tradición oral. Hay necesidad de entrevistar a algún miembro de la familia, en este caso de la familia Kubik, para poder conocer, porque no hay libro de historia. No hay un libro de historia de los gitanos. Entonces hay que recurrir a la tradición oral. Pero vuelvo a los momentos fundamentales de la vida de los gitanos. Uno de ellos, obviamente, es el punto final, o sea, la muerte. Este es un impacto porque está la estructura muy centrada hacia arriba, hacia los viejos, hacia el respeto, hacia la determinación del hombre mayor sobre los momentos y sobre las actitudes y actividades de toda la comunidad clánica. Entonces, cuando muere es un golpe, se guarda también un luto, la familia viste de negro por 30 días,
la esposa guarda un luto para toda la vida. Esto ha cambiado en los gitanos actuales. Y se respeta si hay un tipo shive, un tipo de duelo con la familia extensa. La gente de fuera, aunque no los conozca, viene a presentar sus respetos. Si hay un vecino que tiene el radio o la televisión prendida, es obligado a apagarla, toda música se acaba, toda celebración, que son tan dados a las celebraciones, se apagan y hay el entierro aquí en México, como debe de ser, por la cuestión de la Secretaría de Salubridad, como en el caso de los judíos, se sigue un entierro típicamente mexicano, digamos, como lo piden las autoridades. Y cuando hablo de las autoridades del país, también voy a la parte del trabajo. Ya dije más o menos cuáles son sus actividades. No hay, aunque repito, ha variado en los últimos años, sobre todo a raíz del siglo XXI, ha variado, pero no se interesa en la educación de los niños. Los niños tienen que cumplir con las leyes del país, en el nuestro, que no se cumple totalmente, pero ellos como minoría se ven obligados a cumplirlo, una educación primaria y en ocasiones secundaria, pero el interés es traer al niño al centro de trabajo. El niño gitano no tiene intereses, no tiene ambiciones de una gran educación universitaria, por ejemplo, sino entrar a la fuente de trabajo, generalmente con los padres, con un tío, con quien el patriarca determine. ¿Qué más podría yo decirles? Algunas cosas, como les digo, se me quedan porque son muchas, pero por ejemplo, después de la boda, que es muy alegre, hay la tornaboda cuando después de la noche nupcial se puede comprobar que la novia es virgen. Esto se celebra mucho y se celebra nuevamente con una fiesta que se le llama la tornaboda. Aquí el agua es representativa de mucha abundancia, de mucha alegría, y aquí el novio golpea una cubeta llena de agua para que la gente, para que los comensales reciban las gotas de esta agua, y se toma como una cuestión de buena suerte. Ahora, ¿qué hay con los gitanos en México? Los gitanos en México, cuando los grupos gitanos se ven muy hostigados desde fines del siglo XIX por la desintegración del Imperio Austrohúngaro, que ellos están en zonas del Imperio Austrohúngaro, por la desintegración del Imperio Ruso, del zarismo, que muchos de ellos vienen de Polonia, de Rusia y de esas zonas, Moldavia. Se desmembra el Imperio Turco, que ellos vivían en Turquía. Entonces ellos se ven en la necesidad de migrar y empieza una migración hacia los Estados Unidos y hacia otras partes de América Latina. Como les decía yo, con el surgimiento del nazismo se acentúa esta necesidad de migrar, y la mayor parte de los gitanos que llegan a México van a llegar, como la mayoría de nuestros padres y abuelos, por Veracruz, aunque otros van a llegar por otras zonas, pero básicamente por Veracruz. Trataron de asentarse en diferentes capitales de la República. Fue difícil
se asentaron en lugares cercanos a las capitales, pero más bien en lugares suburbanos, porque no era fácil ser aceptados ni por las autoridades ni por la sociedad misma cuando vivían, comían, se desenvolvían en una carpa, ¿sí? Eso era bastante poco aceptado. Entonces, dentro de la propia República Mexicana va a haber una enorme migración. Sí se puede afirmar que hubo grupos en la capital y que hoy en día hay grupos que no viven ya en carpas, obviamente, se han establecido mucho en la Colonia del Valle, en la Colonia Roma. Actualmente hay un núcleo muy importante y fuerte en Ciudad Satélite. De cualquier manera, siguen siendo un grupo muy, valga la redundancia, muy minoritario, pero que continúan con sus tradiciones a pesar de que se han visto en la necesidad de integrarse a la sociedad. No son muy dados a comunicar sus costumbres hacia afuera. Por el otro lado, hay quien sí considera que es necesario darse a conocer. Como les digo, mucho se ha tratado de investigar a los gitanos en general, porque es un grupo ancestral, es un grupo que lo podemos ubicar desde muchos siglos atrás en la historia y en la geografía mundial, pero que se han retraído a sí mismos por el temor, porque no me quiero hacer muy visible, entre más encerrado estoy más protegido. Hay en la actualidad, y de allí la posibilidad de conocer mucho de lo que les he comentado ahorita, hay familias, sobre todo estas que viven en Satélite, y uno de ellos es el señor Quick que les he mencionado, que considera exactamente lo contrario, y quizá tenga razón, el hecho de dar a conocer y borrar estas malas impresiones, estas expresiones peyorativas que se tiene de los gitanos. Así las conocemos, es que eres como un gitano, pero hablando de algo dañino, algo peyorativo. Entonces ahora hay algunas personas y están en lucha con sus propios patriarcas en si dan o no dan a conocer muchos de estos secretos que engloban a la comunidad de los gitanos. Pues, ¿qué más les puedo decir? Me gustaría que ustedes me hagan preguntas porque hay mucho que decir todavía. Repito, la religión básicamente ha sido relacionada con un cristianismo en diferentes vertientes, desde el catolicismo hasta el pentecostal, como les mencioné, con una fuerte base del Antiguo Testamento, como es el catolicismo, como es el cristianismo en general. En la actualidad, el 80% de los gitanos que viven en México son pentecostales, pero el núcleo de los gitanos proviene de cristianos, de musulmanes y de uno que otro judío por ahí también. Así que me quedo abierta, Alberto. Tenemos 15 minutos por si hay preguntas de las personas que participaron. Muchas gracias. Muchas gracias, Shulamit. Tenemos algunas preguntas. Bueno, nos pregunta
pero ¿son realmente errantes o nómadas? ¿O son grupos Es lo mismo. diaspóricos de casi refugiados? No, 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 no. Aquí esta es una pregunta muy interesante que requeriría toda una explicación política o una explicación semántica, ¿sí? Porque no es lo mismo la categoría de migrante, la categoría de errante. Políticamente no es lo mismo un refugiado que una persona que pida asilo o una persona que, digamos, que va a pedir la ciudadanía, como son tantos, como fueron los españoles, como los libaneses, como los judíos, que venimos como migrantes. El país se abrió a la inmigración, ¿sí? Y todos aquellos emigrantes de los distintos países nos vamos a convertir en ciudadanos. Sí, en este libro que yo les comento que existe hoy, del doctor Martínez Assad, hay muchos documentos en que muestran tanto el documento original del gitano como su documento de nacionalización mexicana. Esto nosotros lo podemos entender muy bien. Nosotros somos mexicanos, ¿sí? Eso no quita que tenemos toda nuestra ancestralidad centrada en el pueblo judío, que es lo mismo con los gitanos. No sé si contesté bien lo que me preguntan. Gracias, Shulamit. La palabra gitano es un exónimo. No hay evidencia histórica de que un grupo numeroso de rumaníes migrara desde Anatolia, Turquía, hacia Europa, nos comenta Mariana. Bueno, y luego dice, perdón, y luego dice, manda una corrección donde dice, no hay evidencia histórica de un grupo numeroso de rumaníes migrara desde Turquía hacia Europa a través de Egipto. No. Ante todo, quiero decir que todo, como no era un grupo mayoritario, era un grupo minoritario que se mantuvo muy al margen, como tratan de hacerlo todavía muchos. No podemos hacer una evidencia histórica determinada de por dónde migran. Lo que se sabe es que salen del noreste de la India, se dispersan en diferentes direcciones. Unas se van hacia el Medio Oriente, Palestina, Siria, ¿sí? Mucho en Siria. Otros se mueven hacia lo que era el Imperio Turco. Entonces ya estamos hablando. Y allí cuando hablamos del Medio Oriente están los iniciales que son egiptanos. No eran egiptanos, eran cuando llegan a Europa que los quieren ubicar como migrantes desde Egipto, la gente les empieza a decir egiptanos. Estoy de acuerdo con la persona que haya hecho esta corrección. No hay una evidencia histórica casi de nada de los gitanos. Si la hay, pues me agradecería yo que me la comuniquen porque sí me interesa. Gracias, Shulamit. ¿Los gitanos de México comparten el sentido de pueblo extendido, así como los judíos lo sentimos con los judíos de la diáspora? Sí. Mira, esto requeriría de adentrarse en estas comunidades que te digo que hoy hay, así son parte del pueblo gitano. Ellos se reconocen como parte de un pueblo ancestral gitano, con muchas diferencias, pero sí, como dijéramos, su gitanía, por inventar un término, está presente en todos ellos, como nosotros, ¿sí? Nosotros somos judíos, hay judíos en todas partes del mundo. Aquí mismo en México nos diferenciamos, hasta nos separamos, si unos son de Alepo y unos son de Damasco y unos son de Europa y otros son de Turquía, pero todos somos judíos.
todos pertenecemos a una misma historia básica, a un punto fundacional, ¿sí? ¿Algo más, Alberto? Sí, tenemos muchas preguntas. Adelante. Nos dice nuestra amiga Debbie, según Sí. tenía entendido recientemente, es incorrecto referirse al pueblo como gitano y es preferible usar el término rona o romaní. Al igual que el término esquimal es incorrecto y ahora se debe usar inuit. La impureza ritual de la mujer se llama nida en hebreo. Nida, supongo, en hebreo. Bueno. Sí, bueno, entre ellos se llama marimé, pero la primera parte no entendí, que se dice, miren, sí, hay muchos, pero es que aquí estamos hablando de los rom, que también ahí hay, que si lo escribimos con doble R al principio, que en español no existe, entonces traía una cierta conflicto de escritura, romaní, ludar, cíngaros y muchos de los que tú acabas de mencionar. ¿Sí? Miren, yo creo que todas estas confusiones semánticas, onomásticas, geográficas, derivan de que no se han dado, no se han abierto, no tienen una historia en la que el historiador, el investigador pueda hurgar. Si bien haciendo también una similitud, el pueblo judío también trata de mantenerse en lo suyo, sin darse mucho a ventilar, digamos. Nosotros tenemos historia. Nosotros tenemos una historia que data de desde atrás. ¿Sí? Ellos no. Es un pueblo ágrafo. ¿Sí? Sí, algo más, Alberto. Sí. ¿Conmemoran el asesinato de gitanos durante el Holocausto? ¿Ha habido acercamiento de ellos a la comunidad judía al compartir esta tragedia? No que yo sepa. No que yo sepa. Es una pregunta muy interesante y sería cosa de verlo con los que hoy quieren rescatar su propia historia, como es esta familia que ha sido entrevistada. En mis tiempos de juventud hubo una telenovela que se llamó Yesenia, ¿sí? Y allí se habla mucho de la comunidad gitana. No he oído, no conozco, y en las investigaciones que yo he seguido, que repito, no son investigaciones personales, sino son estudios sobre investigaciones de otros colegas, no he visto nunca que se recuerde, se conmemore mucho menos el Holocausto. No sé si se deba a que es un pueblo alegre, a que es un pueblo no dado a recordar el martirio. La verdad, ahí sí me declaro ignorante. Sería interesante ver si hay. ¿Qué más? Betty Galante pregunta, ¿llevan a cabo la circuncisión? ¿Tienen el equivalente a la tevilá? No, no hay circuncisión. Yo también lo busqué para saber, pero porque no hay. Esto es una práctica judía y musulmana. No es una práctica en absoluto cristiana, y recuerden que les dije que ellos en sus diferentes vertientes todos han abrazado algún tipo de cristianismo. No he encontrado nada equivalente a la circuncisión. Pero aquí se está presentando que, bueno, una serie de interrogantes que sería bueno o hacerlas nosotras, o nosotras, o dirigirnos a la persona que está haciendo mayores investigaciones sobre los
los gitanos. Porque sí, miren, si bien hay diferencias gigantescas entre un pueblo y otro, hay una que otra similitud que sería interesante investigar. ¿Qué más, Alberto? Veo que en el chat hay muchas, pero Sí, no quiero abrirlos porque me distraigo. A ver. hay mucha, ¿cómo Hay decirlo? muchas Muchos aportes. correcciones, ¿eh? Muchos aportes, exacto. Voy a abrirle el micrófono a Ana Persovsky. Si puedes desmutearte, por favor. Ana. Anita, abre tu micrófono. Ay, perdón. Yo te quité. Permíteme un segundo. Ay, ya me equivoqué. Discúlpenme. De todas maneras, creo que ya vas a poder hablar. Ana, ¿puedes abrir tu micrófono? No lo abre. Mientras tanto. A ver, mientras abre, a ver si alguien más. Pues sí. Porque mira, Alberto, creo que en el chat rápidamente vi algunas correcciones que me interesaría mucho conocer. Ya abrió Anita su... Ay, sí. Yo de niña escuchaba los comentarios que se hacían con respecto a los gitanos que llegaban a Veracruz y la mayoría de las familias se asustaban y escondían a sus hijos. Así es, Anita. Yo eso lo comenté al principio. Miren, ahorita que siempre tengo mi escucha desde Haifa, que es amiga mía desde niñas, me dice, ahorita vas a hablar de aquellas que nos asustaban tanto. Sí, porque de niñas, como ustedes en Veracruz, desde niñas decían, ahí vienen las húngaras, y las conocíamos por su ropa. Porque son mujeres, como les dije, mujeres guapas, con ojos, muchas, con ojos claros y muy ojerosas, lo cual las hace como muy exóticas, pero en cuanto las veíamos, corría cada quien a su casa, y así como tú, Anita, en Veracruz, me imagino que más, porque como fue la puerta de entrada, se ha de haber habido buenos asentamientos numerosos allá en Veracruz. Pero eso tiene algún fundamento. ¿Realmente se supo que hayan robado a algún niño? No. Qué bueno que me preguntas esto, porque esto es una de las cosas que yo quería comentar. Miren, nosotros sabemos lo que es la difamación, sí, de un pueblo minoritario. Así como a nosotros se nos adjudicó el crimen ritual, el que se mataban niños para hacer la matzá porque se necesitaba la sangre, así se ha dicho que las húngaras robaban a los niños para ponerlos a pedir limosna. Que no hay evidencia judicial que esto haya sido así. Es un mito que se argumenta en contra de lo desconocido, ¿sí? De lo que es extraño para ti. Entonces veíamos estas señoras, estas mujeres distintas, sin oficio ni beneficio, según nosotros, porque se dedicaban a pedir limosna y se dedicaban a leer la suerte en la mano. Entonces te pueden robar, se van a robar. Sí, yo me acuerdo. A nosotros los niños, si te portas mal, te va a robar la húngara. Así me decían a mí. Pero no hay evidencia que eso ha sido, y al conocer los intestinos, los interiores de una comunidad tan estructurada alrededor de un patriarca que pone las leyes y las normas, no ley, las normas tan fijas, no hay evidencia. No hay evidencia judicial, por lo tanto me supongo que es un mito dañino para los gitanos. Claro. Gracias. Gracias, Anita. Un segundito, por favor.
Rosy, por favor. Sí, ¿me oyen? Sí, sí, te oímos. Sí, hola, Shu. Unas preguntas. ¿Cuál es la población gitana hoy? Se sabe más o menos en México. Luego, 8,000. ah, Como vemos, es una minoría. minoría. Sí. O ahora, hay lo que nosotros llamaríamos asimilación, quiere decir algún gitano que se casara con alguien fuera de su tribu, ¿y cómo se vería? ¿Cómo se ve? Sí, mira, ante todo yo no le llamaría tribu, ¿sí? Bueno. Sino más bien clan, aunque Ok. muchas de las costumbres de los clanes son tribales, pero Ok. ya no podríamos llamarlo una tribu. Pero sí ha habido, y en las entrevistas con estos paterfamilias que hoy se han abierto, sí temen a la asimilación. No la propician, no la ven bien. Hay casos. Creo, aunque yo no vi la telenovela de Yesenia, creo que se trata de un caso así. Podría ser interesante verla en este momento, pero ellos buscan mantenerse dentro de su grupo. Como les digo, aún dentro de los rom, que ahora ya se puede escribir con una sola R en honor al español, o los romaníes, o los ludar, yo prefiero que el mío, la mía, se quede dentro de mi estructura grupal. Pero ha habido casos, no son propiciados, no son bien vistos, y como la mujer debe de tomar el linaje, que en este caso se llama el linaje del marido, Del hombre. si una mujer gitana del grupo que sea, una mujer romaní, se casa con un señor de Chiapas, que hubo muchos gitanos, todavía hay muchos en Chiapas, y se casa con un señor de allá, pues se pierde para la comunidad gitana. Claro. Ok, gracias, Shu. Órale. Había algo de Linda Lichi, creo. Un segundito. Basha. El micrófono. A ver, Basha. No silenciar. Digo, ¿qué hay con la educación de los gitanos que viven en México? ¿Tienen sus propias instituciones? Sí, hice una breve alusión, Basha, en cuanto a que no es de gran interés para el grupo que el chico termine una educación. Sí, como son obedientes de las leyes, pues se ven en la necesidad de mandar a sus niños a las escuelas primarias. En estas entrevistas que se han hecho a ciertos paterfamilias que se han permitido abrir, han hablado de casos en que la familia desde muy chico quiere sacar al niño para mandarlo al trabajo, y hay vecinos que los denuncian, que están haciendo trabajar a los niños y que no los mandan a la escuela. Lo que es interesante para el grupo es el trabajo, pero al vivir en una sociedad que mayoritariamente van los niños a la escuela, el propio niño requiere de ir a la educación primaria y en ocasiones secundaria. ¿Sí hay quien busca profesión o algo? No, casi no. Es decir, seguramente al tratarse de seres humanos, aquí estoy elucubrando, habrá quien quiera sí ser un médico, sí ser un abogado o un ingeniero, que como les digo son requeridos en las de reparación de maquinaria pesada, pero no es una cosa que propicie la propia comunidad. Gracias. Por último, nada más mandarle saludos a tu personal en Haifa.
Ah, gracias, gracias, sí. Nelly, puedes abrir tu micrófono y desilenciarte. Desbloquearte, No sé cómo se diga. desbloquearte. Aquí nos comenta Linda que le parece interesante la nueva palabra desmutearte que acabo de inventar. Una disculpa. Nelly. Pero mira, mientras se desbloquea Nelly, brevemente vi lo que decía Linda Lichi, que en los garajes de su casa o de sus, no alcancé a leer exactamente qué, es cierto, cuando nosotros visitábamos las grupos gitanos en la colonia Roma, se instalan en lugar de que ya no tienen una carpa, como dije, se instalan en un garage, en un espacio amplio donde los ves por la puerta del garage, sentadas las mujeres en el suelo, con sus vestidos muy coloridos, muy enjolladas y muy alegres, pero en los garajes. Y creo que eso es lo que estaba comentando Linda. A ver, ¿quién más? Nelly, no se ha abierto Nelly. Basha, creo que ya nos comentó. Yo ya hablé. Ya nos comentó. Nelly no sé. Rosy Chomstein. Ya pregunté, gracias. Ya preguntó. Mira, aquí veo una cosa interesante de Mariana Sabina Salazar en la que dice que el término gypsy en inglés es porque de los romaníes se identifica, dice, que quiere decir queer or gay. No. En la palabra gypsy en inglés lo tomaron de la palabra hip, J-I-P, que quiere decir un ladronzuelo, un malhechor, ¿sí? No es como dice ella aquí, gay o queer, no tiene nada que ver, no. Ahora, sí tiene mucha razón en lo que dice en España, ella dice los intelectuales romaníes, en España, donde es la minoría más grande, se utiliza el término caló y para su idioma calé. Y esa es una palabra que nosotros oímos muy, muy seguido decir, eso es calé. O sea, eso es rumano, digamos, o gitano. A los españoles no gitanos les dicen payos, y el payo, o sea, el español común le dice a ellos calé, y al español caló, a su idioma caló. ¿Puedo hablar? Por favor, Linda, sí, adelante. Sí, mira, Shulamit, mis abuelos, y aún después por los 60, mi esposo y yo, empezamos con zaguanes comerciales, zaguanes en la Lagunilla, que eran como la entrada hacia unas viviendas, y de un lado se ponía el negocito. Entonces llegaban estas mujeres con enaguas, a las que nos decían que eran gitanas, y sí llegamos a detener tanto en la tienda de el zaguán donde tenían mis abuelos su negocio, que era ropa, y las agarraban y tenían escondidas entre las enaguas ropa. Y en nuestro negocio, una vez entraron estas gitanas, que así se les decía, y cuando salieron, desaparecieron un muestrario de joyería de fantasía que no valía nada, valían más las cajas, pero más o menos de una altura de 60 centímetros las cajas, por 30 por 30. ¿Cómo las sacaron? No sabemos, pero cuando salieron ya no estaban. Sí. Entonces, no sé si eran o no eran gitanas, o era gente que se disfrazaba de gitanas, no te lo sé decir.
Yo creo que tienes toda la razón, Linda, y tú lo viviste, pero digo, no dudo que hay ladronzuelas y ladronas entre las gitanas y más, que son gente que no tienen un oficio determinado y que van de aquí para allá y que se visten con enaguas, como muchas cosas propiciatorias para hurtar cosas, como dices tú, en las tiendas. Eso no hace que se haga que se estereotipe al gitano como ladrón. A eso me refiero. No dudo que lo hay en todos lados. Ellos, como digo, tienen más elementos que los pueden conducir a robar, pero no es una cosa, es como, este es uno de esos estigmas, como el judío prestamista usurero. Claro que los hay, claro que los hubo, que tienen sus razones de ser, que todo, pero no vas a catalogar al pueblo judío como un pueblo de usureros. ¿Me explico? Así es. Por otro lado, también tuvimos una experiencia un poco desagradable en un viaje de vacaciones en Italia, cuando de repente se aparece un niño precioso con unos ojos lindísimos, y si no es por otra persona que viene caminando, un italiano, en el otro lado de la acera y nos dijo, cuidado, cuidado, son carteristas. Y detrás de este niño precioso que te está moviendo un periódico enfrente de los ojos, hay otros niños que tratan de sacarte la cartera. Claro. De todos modos, estoy súper de acuerdo contigo. En todos lados se cuecen habas y de todos los orígenes hay gente buena, hay gente mala y etcétera. Mira, esto que tú dices es muy común en Europa, también en Costa Rica, en algunos países de Latinoamérica, que un niño te empieza a marear y otros trazos vienen atrás. Miren, esto viene de no solo, quizá se da más entre ciertos grupos. Por ejemplo, hoy en Europa, los albanos, que son gente buena, que son gente trabajadora, gente muy sufrida y gente muy desprovista de trabajo, que son los que te roban los pasaportes en el metro en París, ¿sí? Y están catalogados los albanos. Pues no quiere decir que los albanos esa es su trayectoria, ni eso. Hay que considerar las situaciones. Y como te digo, en el caso, sí, nosotros los vivimos y aquí veo muchos que de las del chat que dicen lo mismo. Hay muchas desde las que son de mi edad, dicen, le teníamos miedo porque decían, pero el que se robaran niños no es lo mismo que robarte una cartera, ¿verdad? Por supuesto, por supuesto. Bueno. Muchas gracias y felicidades. Alguien me pregunta aquí del Sara Cohen, el flamenco. Claro, el flamenco, les comenté que es un grupo muy dado al canto, al baile. Esto se une con el sur de España y se hace la combinación perfecta para crear el flamenco. Si nosotros oímos el flamenco, es un calé, un caló, un español mezclado y con un sonido hasta un poco judaico, y que expresa la trayectoria del pueblo gitano. Ahí hay mucha mezcla también en el flamenco y ahora está catalogado como una música española, básicamente, pero sus raíces son gitanas y sus mejores exponentes son descendientes de gitanos, como es el cigala. El cigala es un gitano típico. Sí, Alberto. Gracias, Shulamit. Debbie, adelante. Mil gracias. A ver, ¿se puede poner Debbie, que no la conozco? Siempre me escribe y no la conozco, no tengo el gusto.
Ya te ¿Se activé, puede Debbie. abrir tu video? Bueno, adelante, Debbie. Ya te activé, Debbie, para que puedas poner tu video. No sé cómo poner. Ah, espérame, déjame checar cómo pongo mi video. ¿Cómo se dice? I'm technologically challenged. Ahí estoy. Ahí está. Ah, hola, Debbie. Mucho gusto. Encuentro muchas similitudes entre los pueblos judíos y el pueblo roma. Siempre fueron the outsiders, siempre fueron los de afuera, siempre fueron acusados de cosas que no estaban haciendo, ¿ok? Por ejemplo, la idea de robarse niños es muy paralela a la idea de los blood bill bullying, de matar niños para sacarles la sangre para hacerla más. Claro, el nivel del lo que se llama el crimen ritual. Exacto, de lo que fuimos víctimas, y por eso mismo yo creo que nosotros, siendo parte de una minoría que ha sufrido todo esto, no debemos de perpetrar estas ideas. Entonces tenemos que ser muy respetuosos en el término que usamos para referirnos a la comunidad, ¿sí? Y además estar repitiendo estas historias. Ahora, eso es punto número 1. Punto número 2, muy interesante, en el centro de la Ciudad de México, cuando se meten grupos de señoras, normalmente señoras con niños, no estoy diciendo nacionalidad, ni color, ni sabor, cuando se meten mucha gente en bola a robar a un negocio, les llaman falderas, ¿ok? Y yo me pregunto si el término faldera no tiene su origen en la comunidad roma, que las mujeres tradicionalmente se visten con faldas largas, ¿sí? Y a lo mejor hay unas, de ahí es de donde viene el término, nunca lo había pensado, pero ahorita que estaban mencionando lo de la señora que se robaron algo, no estoy diciendo que fue de la comunidad, simplemente se quedó como un remanente de esta intolerancia hacia un grupo minoritario, ¿no? Sí, sí. Mira, yo les voy a recomendar a quien me pida con mucho gusto todos estos vínculos con los investigadores, que no son muchos, los investigadores de los gitanos, y hay mucho de esto. Yo encontré muchas similitudes, no quiero mencionar todas porque mucha gente se asusta de decir por qué, cómo puedes comparar a la comunidad judía con la comunidad gitana, los judíos somos muy trabajadores, ellos no, etcétera, etcétera. Pero sí hay similitudes, sobre todo porque, como tú dijiste, una minoría siempre se ve acechada, se ve hostigada por la mayoría. Ahora, lo que decías de falderas, claro, cuando tú llevas unos jeans apretaditos, no te es fácil robarte nada, ¿sí? Mientras que si tú tienes una falda y otra falda y eres mujer, porque al decir falderas estás dirigiéndote específicamente a la mujer que ya nos lleva a otro campo social, tú lo sabes, entonces, pueden ser indígenas que usan muchas faldas también, pueden ser gitanas o pueden ser señoras que se ponen muchas faldas y yo conocía a una compañera mía en la preparatoria que se ponía faldas, que tenía muchas bolsas y se iba al nuevo Woolworth, que era a ver con la palabra corriente de decir, a ver qué se clavaba. Y no era ni gitana, ni simplemente era la posibilidad de hacerlo. Ok. Y otra cosita, me parece que Mariana, hay alguien en el panel que estaba escribiendo varios comentarios, a lo mejor Mariana es parte de la comunidad roma y quiere platicar. Si nos quiere escribir, que nos diga y puede levantar la mano y con muchísimo gusto, Mariana. Mientras tanto, ¿tienes algún otro comentario, mi querida Debbie? No, hoy estamos nada más con una, gracias. Gracias, Debbie. Sí, aquí hay una persona, Mariana Sabino Salazar, porque hizo varios muy interesantes, al que yo me referí respecto de lo de queer o gay, que no lo encontré por ningún lado. Encontré hip, J-I-P. A ver, Mariana. Mariana, adelante. Hola, Shulamit. Muchas gracias por tu exposición. Gracias a ti, Mariana. Y no, lo que yo quería decir es que gypsy o gitano, en este caso,
estamos intentando que no se usen porque son exónimos, son palabras que usaron otras personas para describir o definir a los romaníes, este grupo que salió de la India hace 1000 años, como tú explicaste, y pues ellos mismos usan otra palabra para hablar de sí mismos, ¿no? Que es esta, Roma, romaní, pero hay un efecto parecido, ¿no? Cuando ellos reapropian este término, cuando ellos se nombran, se autonombran, se autoidentifican a veces como gitanos, pues es parecido como cuando la comunidad homosexual se dice gay o queer, ¿no? Que antes eran palabras horribles que nadie osaba decir, pero que ahora, pues cualquier persona, ¿no? Lo toma como algo común, ¿no? No es una palabra altisonante que debe evitarse, sino ya se ha reapropiado. Entonces, ese era el asunto que quería, algo muy parecido a lo que acontece con la comunidad afroamericana, ¿no? Nosotros ya sabemos que nunca debemos decir the N-word, right? La palabra con N, ¿no? En inglés ni siquiera la podemos decir, o sea, ¿cuál es esa palabra? Pues la palabra con N, ¿no? Nigger, ¿no? Nunca la puedes decir, o sea, ya, es eso. Pero entre ellos en el rap, por ejemplo, se expresa muchas veces, pero eso lo no quiere hacen decir que sea precisamente. correcta. La usan entre ellos para dirigirse unos a otros, pero pues de preferencia no usarla, sobre todo si no eres parte del grupo. Exactamente, exactamente, tienes toda la razón. Mira, el mundo ha cambiado, afortunadamente, o tratamos de que siga cambiando, y hay hoy lo que se llama lo politically correct, ¿sí? Lo políticamente correcto, que se refiere mucho a todo esto que tú acabas de mencionar. Como te digo, a mí me llama la atención porque todas estas investigaciones serias que se han hecho, el doctor Martínez Asades del Colegio de México, son miembros de la Academia Mexicana de la Historia, en fin, no son investigaciones así en el aire, son investigaciones históricas serias, y hay quien se como dice gitanos, pero haciendo un estudio etimológico, como dices tú, de la palabra. Ellos se llaman a sí mismos, y en eso te doy toda la razón, rom. Ellos hablan mucho de los que llegan por Veracruz, que son los ludar, los romaníes, los cíngaros con Z, ¿sí? Pero como en comunidad, será porque ya son conocidos como gitanos. Yo creo, Mariana, que la palabra gitano no es políticamente incorrecta, aunque habría que preguntar cómo es la palabra nigger. Nigger siempre ha sido una palabra políticamente incorrecta. Hoy es afroamericano, o aunque nosotros mismos, acordémonos, esto es muy interesante, acordémonos que durante mucho tiempo la palabra judío era políticamente incorrecta. Y ni la gente se atrevía a decirlo, y cuando nosotros lo oíamos fuera de nuestro contexto, decíamos, ¡ah! ¡Qué barbaridad! Hemos entendido que la palabra judío es la palabra correcta para denominarnos, ¿sí? Yo armé un programa en la Universidad Iberoamericana, que es jesuita, y se llama el Programa de Cultura Judaica. Ya, eso, como decimos, es que es paisana, por no decir es judía, eso ya está fuera, ¿sí? Y entonces esto habría que ver lo que si judío, digo gitano, ha caído en esa misma situación etimológica. Ahora, nunca lo he visto relacionado la palabra gypsy con queer o gay.
No sé si tú nomás lo pusiste como No, una... era un ejemplo para hablar sobre términos que históricamente han sido reapropiados por comunidades marginalizadas. Exacto. Entonces, Porque aquí el mira, la problema- palabra queer, yo La hasta el diferencia- día de hoy la consideraría incorrecta, porque queer quiere decir extraño, chueco, y entonces llamar a un gay, porque ahora sí le puedes decir, amigos que me dicen, oye, Shulamit, ¿tú sabes que yo soy gay? O yo me fui a una fiesta de la comunidad gay con toda tranquilidad, ¿sí? Pero la palabra queer creo que todavía sigue siendo peyorativa. Aquí el problema, Shulamit, es que mientras judío no tiene que ver con un término que haya sido adjudicado a la comunidad judía, gitano o egiptano tiene que ver con una mentira. Ellos no vienen de Egipto. Tú misma mencionaste al principio de esta charla que hay una historia mítica sobre cómo ellos fueron responsables de la muerte o los clavos que fueron cincelados en la cruz de Jesucristo. Hay varias historias de esa naturaleza. Pero no te olvides, Mariana, que todo eso es leyenda. Claro, por eso Propias leyendas es fundacionales. una especie de leyenda, es una mentira. Y lo más triste, que ahí sí te apoyo, es que como la mayoría de ellos no está preparado para, o sea, no tiene formación primaria, secundaria, algunos de ellos sí, pero en su mayoría no. Entonces no conocen su historia y esa es una gran diferencia con el pueblo judío, ¿no? Claro, por eso digo. Entonces, si ellos bien mismos hay- pueden cometer errores cuando hablan de sí mismos, porque pues es una forma de cultura de pobreza, no conocer tu propia historia y repetirla, ¿no? Sí, pero es que cuando un pueblo es ágrafo, entonces, pues ahí está este problema. Entonces, esos sí son uno de los principales diferencias entre un pueblo y otro. Aquí podemos decir, la marginación, el hostigamiento, el deseo de exterminio ha sido la marginalidad, son algunos de los elementos comunes a ambos grupos. Pero así como eso, hay muchísimos otros que son totalmente distintos. Ahora, antes de, para terminar, quiero decirles que hoy muchos de estos grupos, los roms, el rom, el romaní, el ludar, los cíngaros no, pero estos que menciono primero han tomado ya el sedentarismo como su forma de vida. Ya los judíos mexicanos son sedentarios, ya no tienen y eso es de congratularnos porque México es un país que ha brindado tanto a todos sus inmigrantes que no nos queremos ir. Queremos seguir gozando de este México. ¿Ok? Pues creo que con eso, aquí alguien me está diciéndome, esa misma amiga Mariana nos dice, una buena referencia es una lingüista romaní, un lingüista, Ian Hancock, que se llama We Are the Romani People. Para quienes tienen interés más en esto, adelante. Y bueno, Alberto, yo creo que con esa me despido. Muchas gracias, Shulamit. Gracias a todos, a todas, y nos vemos próximamente. Que estén muy bien todos, cuídense. Hanato va a todos, Hatimato va a todos. Bye bye.